Buenas tardes, mi nombre es Arturo Castillo y voy a proceder a hacer la exposición de mi caso estadístico. El caso es el siguiente. Para estimar el rendimiento académico por parte de los alumnos de la Escuela Secundaria Licenciado Benito Juárez, se analizó las calificaciones de 100 de los 800 estudiantes con los que cuenta el plantel. Una vez dado el caso, procedemos a interpretar la información que nos proporciona, sabiendo que la población es de 800 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 100 alumnos, que son los que se van a estudiar, y sabemos que la variable que va a ser objeto también de nuestro estudio va a ser las calificaciones de estos 100 alumnos. También el caso nos arroja los siguientes datos no ordenados y sin agrupar. Aquí tenemos las 100 calificaciones de los 100 estudiantes. Entonces, para proceder a ordenar los datos, yo recurrí al método de doble tallo, donde catalogo las unidades en sus respectivas decenas. ¿Sí? Aquí están catalogadas, pero sin ordenar todavía. En cambio, aquí ya están ordenadas. Esto me va a permitir más adelante una facilitación al momento de contar o de establecer las frecuencias absolutas y de definir, pero me va a facilitar definir el límite inferior y el superior. En este caso, el límite inferior sería 60 y el superior sería de 100. ¿Sí? Esto es importante porque para poder realizar una tabla con intervalos de clase va a ser necesario calcular el rango, el número de intervalos y la amplitud. Para el cálculo del rango se obtiene la diferencia entre el límite superior y el inferior, obteniendo como resultado un rango de 40. Para el cálculo del número de intervalos que se va a requerir para la tabla, la fórmula es 1 más 3.3 por logaritmo de n. Como resultado tenemos 7.6 que se redondea a 8 intervalos. Y por último, para obtener el valor de la amplitud del intervalo, se hace una división entre rango y número de intervalos y se obtiene como resultado 5. Al ser un resultado entero, es decir, que no se tiene que redondear, no se alteran las demás cifras. Por lo tanto, no hay que buscar un nuevo rango y no hay que buscar una nueva distribución de este mismo rango. Entonces, ahora sí procedemos a la realización de nuestra tabla y aquí la tenemos. Tenemos una columna donde están establecidas los intervalos de calificaciones y una segunda columna donde se nos da la frecuencia absoluta de cada intervalo. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice que 15 alumnos fueron los que obtuvieron una calificación de entre 60 y 65. 20 alumnos obtuvieron una calificación entre 65 y 70 y así sucesivamente vamos interpretando esta tabla. Como dije anteriormente, para poder contar la frecuencia de cada intervalo, me facilitó mucho la realización de este método de doble tallo. En cambio, para calcular las frecuencias relativas, se hizo uso de esta fórmula que consiste en dividir la frecuencia absoluta del intervalo sobre la población. Así se obtuvieron los datos de esta columna. Para obtener los datos de las siguientes dos columnas, por ejemplo, en el caso de las frecuencias acumuladas, se procedió a hacer la sumatoria conforme se iba avanzando. Y de igual manera para las frecuencias relativas acumuladas, simplemente se hizo sumatoria. En cambio, para obtener el valor de la marca de clase, se procedió a sumar ambos límites
de cada intervalo y dividirlos entre 2. Así se obtuvo toda esta información. Una vez completada nuestra tabla, se procedió a realizar las correspondientes gráficas. Empezando por el histograma, donde estamos relacionando los intervalos en el eje horizontal con la frecuencia absoluta que está representada por el eje vertical. De igual manera, se realizó una gráfica para las frecuencias relativas, en donde también estamos relacionando los intervalos en el eje horizontal y las frecuencias relativas en el vertical. También se hizo un polígono de frecuencia absoluta, ya no utilizando los intervalos, sino su marca de clase. Es decir, relacionamos las marcas de clase con la frecuencia absoluta, obteniendo esto como resultado. Y se usó el mismo procedimiento para las frecuencias relativas. Relacionamos marcas de clase con frecuencia relativa. Y por último, se realizó la ojiva, para frecuencia acumulada, ¿sí? Donde la relación se da entre el límite superior de cada intervalo y su frecuencia acumulada. Lo mismo se aplicó para la ojiva de frecuencia relativa acumulada. Se relacionó el límite superior, que está en el eje horizontal, con la frecuencia relativa acumulada, que está en el eje vertical. Entonces, con esto concluyo mi exposición. Espero que sirva como referencia para que ustedes puedan realizar la exposición de su correspondiente caso. Y bueno, con esto me despido. Agradezco bastante su atención y nos vemos en la siguiente clase.